Hola a todos y bienvenidos a Hechos y Punto. En este canal analizamos noticias actuales, tecnología, criptomonedas y economía digital, con un objetivo simple: entender los hechos. En los últimos días el mundo está entrando en una etapa de tensión internacional que podría tener consecuencias importantes para la economía global. El precio del petróleo está subiendo, los mercados financieros están reaccionando y muchos analistas empiezan a hablar de un posible periodo de inestabilidad económica mundial. Pero para entender lo que está pasando realmente, primero hay que analizar el origen de todo esto. Una de las principales causas de la tensión mundial actual es el conflicto entre tres actores muy importantes en la política internacional: Estados Unidos, Israel e Irán. En los últimos meses la confrontación entre estos países ha aumentado considerablemente. Este tipo de conflictos no solo afectan a la región donde ocurren, también tienen consecuencias para la economía mundial. Y uno de los primeros sectores que suele reaccionar es el mercado energético. ¿Pero por qué está subiendo el petróleo? Para entender por qué está subiendo los precios en el mundo, hay que entender primero el papel del petróleo en la economía global. Gran parte del petróleo que consume el planeta proviene del Medio Oriente. Cuando aparecen conflictos o tensiones militares en esta región, los mercados reaccionan inmediatamente. La razón es muy sencilla: si existe el riesgo de que el suministro de petróleo se vea afectado, el precio comienza a subir. Los inversionistas temen posibles interrupciones en la producción o en el transporte de energía, y cuando el petróleo sube de precio, muchas otras cosas también empiezan a subir. ¿Cómo el petróleo afecta a todo? Bueno, el petróleo es uno de los pilares de la economía moderna. Se utiliza para transporte, producción industrial y para el funcionamiento de la gran parte de la infraestructura mundial. Cuando el petróleo se vuelve más caro, ocurre una cadena de efectos. El transporte se vuelve más costoso, las empresas pagan más por mover productos, el costo de producción aumenta y finalmente esos costos terminan trasladándose al consumidor. Esto significa que muchos productos empiezan a subir de precio. Este fenómeno es lo que conocemos como inflación. La reacción de los mercados. Cuando aparecen tensiones internacionales y suben los precios de la energía, los mercados financieros reaccionan. Muchos inversionistas se vuelven más cautelosos. Algunos venden activos considerados riesgosos. Otros buscan refugio en activos que históricamente han sido considerados más seguros. Durante décadas el oro ha sido uno de los principales refugios en tiempos de crisis. Pero en los últimos años ha aparecido otro activo que muchos analistas observan con atención. Ese activo es el Bitcoin. ¿Qué papel tiene el Bitcoin? Bueno, pues el Bitcoin nació poco después de la crisis financiera mundial del 2008, conocida como la Global Financial Crisis. Su objetivo era crear un sistema financiero independiente de bancos centrales y gobiernos. Por esa razón, algunas personas consideran a Bitcoin una especie de reserva de valor digital. En momentos de incertidumbre económica, algunos inversionistas miran hacia activos alternativos como el oro o las criptomonedas. Sin embargo, el comportamiento de Bitcoin todavía genera debate. A veces se comporta como un activo de riesgo y otras veces como una posible protección frente a crisis económicas. Pero bueno, ya estamos ante una crisis económica. Algunos analistas están empezando a advertir que la economía mundial podría entrar en un periodo de mucha inestabilidad. Entre los factores que mencionan están las tensiones internacionales, los precios altos de energía, la inflación en muchos países y niveles más altos de deuda digital. Cuando varios de estos factores aparecen al mismo tiempo, la economía mundial puede entrar en periodos de crisis. Esto no significa necesariamente que un colapso total sea inevitable, pero sí significa que los próximos meses podrían ser muy importantes para la estabilidad económica mundial. Lo que podría pasar ahora. Bueno, nadie puede predecir el futuro con total certeza, pero la historia económica muestra que cuando el mundo entra en periodos de tensión internacional, los mercados pueden experimentar cambios importantes. Ver más volatilidad en las bolsas de valores, cambios en el precio del petróleo y movimientos importantes en activos digitales como las criptomonedas. Todo dependerá de cómo evolucionen los eventos internacionales en los próximos meses. Lo que estamos viendo ahora no es solo un conflicto político, también es un evento que podría tener consecuencias económicas
para todo el planeta. La economía mundial está profundamente conectada y cuando ocurren tensiones internacionales, sus efectos pueden sentirse en muchos lugares al mismo tiempo. Entender los hechos y analizar la información es la mejor forma de comprender lo que está pasando. Si te interesa entender mejor la economía, la tecnología, las criptomonedas y lo que está pasando en el mundo digital, ese es el lugar correcto. Suscríbete a Hechos y Punto para más análisis y explicaciones claras. Aquí analizamos los hechos para entender lo que realmente está pasando. Nos vemos en el próximo video.